que todos los que ya están conectados a la charla de hoy. Queremos agradecerles de verdad a todo el aguante. Han sido unos días de arduo trabajo para todo el equipo. Este es nuestro tercer día con DevSecOps para la TAM. Hoy van a comenzar presentando dos referentes en la industria de Bolivia. Tenemos a Elvin Vidal, que es un especialista senior de ciberseguridad, ingeniero en software, es analista de radiofrecuencia, es pentester web y de redes, y también es desarrollador de operaciones en tecnología para open source y freeware. Y con él va a estar su compañero Sergio, que es desarrollador de software, es practicante de DevOps desde hace un buen tiempo y es aficionado a la electrónica e interesado en seguridad informática. Es miembro activo de la comunidad OWASP en Bolivia y de Hack Meeting, al igual que Elvin. Los dejo entonces con ellos para que les hagan esta presentación y sigamos avanzando y aportando conocimientos a la comunidad en toda la región. Muy buenas tardes, muchas gracias al equipo DevSecOps por el espacio y la oportunidad de darnos. A continuación, Sergio va a compartir su pantalla. Vamos a presentar la charla de automatización en aplicaciones web. ¿Podrías compartir tu pantalla, por favor, Sergio? ¿Qué tal? ¿Se escucha, no? Sí, se escucha muy bien. Ok, perfecto. Bueno, buenísimo, gracias. En esta parte, como Elvin les mencionaba, les vamos a hablar un poco sobre la automatización y pruebas de aplicaciones web. Este es el contenido que vamos a ver y bueno, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es esta, ¿no? Le vamos a quitar un poco el sec a lo que es DevSecOps primeramente. Porque, bueno, la idea de esta charla es hacerla, ¿no? Como desde cero. Lo genial de este evento es que hay varias charlas para entornos que están empezando a aplicar DevSecOps, como para entornos que ya tienen esto y cómo mejorarlos. Entonces, esto lo vamos a ver primero. Vamos a ver cómo aplicar primero DevOps y ya sobre eso, ya teniendo una idea de cómo es y cómo empezamos a aplicarlo, vamos a ver la parte de seguridad. Entonces, yo voy a comenzar con esta parte primeramente. Entonces, ¿cómo podemos definir DevOps? Bueno, hay muchas definiciones, hay algunas erradas, como que piensan que es el man que es el que reinicia el server o es el brother que está ahí jugando con algún cloud provider, ¿no? Pero no, o sea, principalmente DevOps, y es la definición que más me gusta, es una cultura que combina prácticas y principios justamente para llevar el producto al mercado con rapidez y lo más importante es que no hay que dejar de lado la calidad del producto. Ahora, en calidad no solo hablamos, ¿no? De que la prueba, que la aplicación no se cuelgue, etcétera. En calidad entran hartas cosas, ¿no? Calidad uno es que la funcionalidad de la aplicación haga lo que tenga que hacer, que el performance de la aplicación sea buena, ¿no? Porque a nadie le gusta una aplicación lenta. Y la seguridad también es una parte fundamental de la aplicación, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver más adelante con Elvin. Entonces ya, con esto ya vamos a poder recibir feedback del cliente más rápido, ¿no? Y en un entorno tan competitivo, sacar algo más rápido y recibir feedback más rápido es lo más importante, ¿no? Entonces ahí vienen estas frases como el fail fast, learn fast y el continuous improvement, que es una pieza fundamental de todo lo que es DevOps, ¿no? Que viene de esta filosofía Kaizen de Japón, ¿no? Entonces, para los interesados en profundizar más de esto, hay un libro que me encanta, que es una novela, no es nada técnica, que se llama The Phoenix Project. Básicamente, está escrita por Jenkins principalmente, y habla de, bueno, que a este man, a un brother que no esperaba, lo ascienden y es el VP de todo el área de tecnología, de sistemas en una empresa grande, pero que en ese momento les están dando duro la competencia y como que están cayendo en picada y bueno, hay este proyecto llamado Phoenix que se supone que va a salvar la vida de la empresa y todo eso, ¿no? Y bueno, aquí muestra, ¿no? Todos los problemas que hay, ¿no? Que este cuate tiene que ver, porque primero desarrolladores jalan por un lado, operations jala por otro lado, seguridad también por otro lado, ¿no?
Y muchas veces, en los años que llevo haciendo esto, me he sentido en los zapatos de más de uno de los personajes de este libro, entonces se los recomiendo. Realmente es un muy buen recurso para entender esto de la cultura DevOps. Otro artículo que me gusta mencionar es de la revista ACMQ, que es de DevOps Phenomenon, que nos habla un poco, ¿no? De los challenges, retos, la problemática que hay, ¿no? Y de dónde surge todo esto, ¿no? Entonces son dos recursos que les recomiendo, son cortitos y seguramente los van a disfrutar. Bueno, otra cosa que he empezado a escuchar con el tiempo es que, al menos aquí en Bolivia, algunas veces me decían, ¿no? Que DevOps es solo para startups o empresas que se hacen solo software para as a service. Y la verdad, eso es falso, totalmente falso, ¿no? En estos años he tenido la suerte de trabajar para empresas que algunas son grandes que ya estaban valuadas en la bolsa de valores, entonces ya tenían divisiones, entonces era un proceso más monótono y estático y se ha podido aplicar DevOps exitosamente. También actualmente estoy trabajando en una pequeña startup donde todo ya está moviéndose más rápido, ¿no? Que suele ser un poco más a veces caótico. Y aún así DevOps nos ha ayudado, ¿no? A adaptarnos. Igual siempre hay problemática y todo eso, pero esto se puede aplicar tanto a empresas grandes que ya tienen algo bien definido, con proyectos que pueden ser denominados legacy, o para empresas que recién están empezando, ¿no? Y que se mueven ágilmente. Entonces, otra cosa importante de esto de DevOps es que no son las herramientas, ¿no? Ni los rockstars, ni el cloud provider, ¿no? Muchas veces he visto eso, ¿no? Que, bueno, vamos a meter un continuous integration, deployment, que Terraform, que este cloud provider, X, Y, Z herramienta, ya tenemos DevOps y listo, ¿no? Pero si estas herramientas no las usamos para resolver un problema, es como que están ahí en vano, ¿no? Y lo más importante es cuando es para un equipo es entender y identificar la problemática, ¿no? Que hay actualmente en un proyecto y ahí atacarlo, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Porque en el libro que les comenté hay una frase que me gusta harto, que es cualquier mejora donde no esté el problema es solo una ilusión. Entonces eso es verdad, ¿no? Porque ¿qué pasa si tenemos todo un montón de cosas súper automatizadas y todo eso y aún recibimos, ¿no? Quejas de los clientes en cosas tan básicas, ¿no? Porque no estamos atacando el problema. Y de eso se trata la cultura de DevOps principalmente, ¿no? Y uno de los principios que tenemos para la cultura de DevOps es la automatización, ya sea de builds, tests, automatizar los deployments, automatizar la infraestructura con Terraform, que son, que he visto que hay charlas que se van a dar y que ya han sido dadas muy buenísimas. Y también principalmente automatizar la seguridad, que es la parte de DevSecOps, ¿no? También importante es la experimentación, porque a medida que vamos a resolver problemas, van a venir nuevos problemas y posiblemente lo que ya hayamos hecho antes ya no sirva o haya que readaptarlo, ¿no? Entonces la experimentación continua igual es algo muy importante. Entonces, sabiendo esto, les voy a contar una experiencia y lo voy a llevar junto con alguna demo. Bueno, lo que pasa esto era, estaba trabajando para una empresa de outsourcing acá en Bolivia. Teníamos un cliente de Estados Unidos que es una empresa grande que ya estaba evaluada en la bolsa y por eso había muchísimas divisiones dentro de esa empresa. Nosotros estábamos trabajando para una de esas empresas. Habían desarrolladores en Bolivia, también había el equipo de QA, pero también había nuestra contraparte en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que estábamos desarrollando no era un software as a service, es un producto que se instala en los servidores de los clientes y bueno, teníamos que mantener diferentes versiones, ¿no? Ahí está una cosa. Era híbrido, entonces era entre servidores GNU Linux y Windows, habían varias cosas mezcladas porque se estaba recién empezando a utilizar dentro de la empresa todo lo que era GNU Linux y tecnologías open source. No teníamos nada de cloud providers, todo era on-prem porque la mayoría de los clientes, sus data centers o donde se instalaba eran on-prem. De hecho, en Bolivia teníamos, solo inicialmente desarrollábamos la aplicación frontend, entonces teníamos muchas restricciones en el repositorio, no teníamos permisos de configurar el repositorio, etcétera. Otra cosa era que, bueno, los de allá tenían un proceso, entre comillas, automatizado, y bueno, que generaban un paquete de pruebas cada día, ¿no? Y el paquete pesaba 10 gigabytes y eso tenían que descargarlo acá en Bolivia para probar, ¿no? O sea, para probar un cambio teníamos que esperar un día, ¿no? Y el equipo, y bueno, aparte teníamos que descargar estos 10 gigabytes y el ancho de banda acá era una limitante en ese entonces, ¿no? Entonces ya era otro problema. Otra cosa es que los desarrolladores probaban en su ambiente local, ¿no? Y la clásica, ¿no? Funciona en mi máquina y listo, ¿no? Y cada vez que enviaban una nueva versión del software, un parche, etcétera, siempre al día siguiente fija era que había un error que nos reportaban, ¿no? Entonces, no estábamos utilizando mucho los recursos de QA localmente, entonces, ¿por qué teníamos que esperar un día? Y era muy lento el proceso de desarrollo. Y bueno, este proyecto
para instalarlo habían que hacer muchísimos pasos manuales, demasiados, eran varias páginas en un documento de Word, y bueno, era pues todo molesto. Y el problema es que en el equipo la mayoría estaba acostumbrado a utilizar entornos Windows, entonces era pues, había un servidor que tenía la aplicación instalada, pero era una vaca sagrada, ¿no? Nadie la quería tocar porque ya estaba instalado, y si fallaba, bueno, nadie se quería ser responsable de esa parte, ¿no? Entonces teníamos nuestra vaca sagrada ahí, ¿no? Y bueno, ahí hemos, identificando esos problemas, hemos empezado a automatizar, ¿no? Justamente. Y en este caso, lo primero que queríamos automatizar era que la instalación sea fácil. Entonces ahí hemos empezado a utilizar esta herramienta Ansible. Hay muchísimas otras herramientas que me hubieran gustado utilizar, pero Ansible daba súper bien para este proyecto porque eran unos cuantos servidores que teníamos que administrar. Eran hartos pasos y Ansible entraba bien por la simplicidad de la herramienta como tal. Y ahí hemos empezado a automatizar toda esa lista grande de pasos que teníamos, ¿no? En ese documento de Word que podía fallar en algún momento, ¿no? Ya lo teníamos versionado como código. Otro problema que teníamos era que, bueno, igual, ya hemos logrado en este punto automatizar la instalación. Ya teníamos más de un servidor con la aplicación, ya teníamos un servidor para que los desarrolladores prueben, otro servidor para que el equipo de QA haga sus pruebas, etcétera. Pero pese a eso, teníamos el problema de que teníamos que descargar los 10 gigabytes diarios, esperando el nuevo paquete de compilación, el nuevo compilado que han hecho los de Estados Unidos, y era pues todo un problema, ¿no? Entonces aquí internamente en la empresa hemos empezado a crear nuestra propia infraestructura, ¿no? Hemos empezado a crear, igual hemos automatizado toda la creación de esta infraestructura local, que era igual en servidores físicos, de nuestro propio Docker Registry y un proxy caché, cosa que ya no tengamos que descargar los 10 gigabytes diariamente, ¿no? Que las descargas ya están incrementales, solo de los últimos cambios, ¿no? Entonces ya de descargar 10 gigabytes ya descargábamos unos cuantos cientos de megabytes, ¿no? Entonces ya se había mejorado en esa parte, ¿no? Pero aún teníamos problemas, ¿no? Pero ha sido incremental. A medida que veíamos los problemas, que realmente donde habían problemas, hemos ido mejorando. Luego de eso, el problema era ese, ¿no? Ya los desarrolladores, igual, tenían que, era el problema, ¿no? Teníamos que esperar a que el equipo de allá genere los compilados para la parte de frontends, y igual era un problema, ¿no? Entonces, hemos empezado a utilizar Jenkins para tener nuestros builds locales del proyecto frontend. Obviamente hubieran habido muchas herramientas que me hubieran gustado aplicar aquí, pero no era posible justamente porque teníamos esa restricción del repositorio. No teníamos configuraciones y no nos querían dar configuraciones de administrador del repositorio para integrar con cualquier sistema de continuous integration. Y aquí es donde hemos empezado a utilizar Jenkins. Y lo bueno de Jenkins es que mientras tengas acceso al repositorio está bien. No hemos podido utilizar lo que eran webhooks, pero sí podíamos hacer un polling constante, ¿no? Y de esta manera ya podíamos tener los cambios de los desarrolladores al tiro, ¿no? Hasta este punto ya podíamos, ya el tiempo de pruebas, que era de un día, se reducido a minutos, ¿no? Y bueno, ya podíamos encontrar problemas con más rapidez, ¿no? Y eso que no teníamos test automatizados, ¿no? Entonces eso es bien importante. Y después de dar vueltas y vueltas, hemos llegado a nuestro pipeline, ¿no? Hemos ya empezado a tener un pipeline, hemos definido nuestro pipeline como código. Bueno, estos ejemplos que les estoy dando son de la demo de ahora, no es del proyecto que les estoy mencionando, pero ya teníamos esto. En este caso, un ejemplo de pipeline es esto, es un archivo donde definimos diferentes etapas de nuestro proceso de desarrollo. En este caso, estoy definiendo la parte de build, donde en este caso estoy construyendo una aplicación y la estoy empaquetando como una imagen Docker. Este es el artifact que publicamos en el registry. Luego de eso, aquí llamamos otro job que se encarga de desplegar este nuevo artifact en el servidor, ya sea de desarrollo, pruebas o puede ser también producción. Finalmente, la parte de correr los test de seguridad, ¿no? Que es lo que más adelante les va a hablar Elvin. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto, no? La misma cantidad de devs, o sea, éramos 3 desarrolladores en ese entonces, hemos comenzado a presentar más tareas, ¿no? O sea, el cliente ya empezaba a recibir, o sea, de lo que tardaban en salir tareas ya probadas, han empezado a recibir más tareas listas, ¿no? Y que estaban bien, ¿no? Porque el equipo de QA allá no le encontraba muchos errores, ¿no? Y es porque hemos agilizado nuestro proceso local de desarrollo, ¿no? Ya se ha enterado de eso y justamente por eso hemos empezado a recibir más proyectos, nos han dado más responsabilidades, hemos empezado a trabajar con los proyectos de backend, hemos tenido un control casi total de la infraestructura,
y hemos empezado a trabajar con cosas más complejas como streaming de datos, complex event processing, y hemos empezado a evaluar container orchestrators para escalar. Y bueno, el equipo creció a medida que venían más responsabilidades, ¿no? Y obviamente han venido nuevos problemas, ¿no? Pero es la parte no interesante de DevOps que la experimentación, ¿no? Vienen nuevos problemas, hay que empezar a resolverlos, porque lo que habíamos hecho antes posiblemente ya no funciona, ¿no? Entonces hemos mejorado varias cosas, ¿no? A medida que empezaban nuevos problemas, ¿no? Entonces es un ciclo, ¿no? Constante como el software, el desarrollo de software siempre va a ser constante, ¿no? Entonces les voy a hacer aquí una demo, les he hablado de hartos puntos, ¿no? Como pipelines, etcétera. Entonces aquí les muestro un diagrama del pipeline que hemos diseñado. Entonces básicamente es esto, ¿no? Un pipeline mínimamente funciona de esta manera, ¿no? Y ya sobre esto se pueden adicionar en cada una de estas etapas lo que es pruebas de seguridad y diferentes tipos de pruebas que existen, ¿no? En este caso lo hemos simplificado y todo comienza cuando el desarrollador hace push de código, de su código, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos es que cuando, en este caso GitHub, enviamos código nuevo, GitHub lo que va a hacer es lanzar un webhook del push event a nuestro continuous integration, que en este caso es Jenkins, ¿no? En este caso, puede ser cualquier otro sistema de integración continua, Circle CI, GitLab CI/CD, Drone, etc. Y en este caso, Jenkins empieza a ejecutar justamente estos pasos que les he mostrado, ¿no? Que están aquí. Cuando llegue un nuevo código, va a empezar a ejecutar estos pasos en orden secuencial. Ya una vez terminado la creación del artifact, que en este caso es la imagen Docker, va a lanzar otro job que despliega esa imagen en un servidor de pruebas. Entonces, aquí tenemos el Jenkins. Ahorita vamos a hacer una prueba y la idea es que la nueva versión, y es el patrón común, es esta, ¿no? Que estamos en este caso utilizando esta herramienta vulnerable que es OWASP Juice Shop, que la vamos a utilizar más adelante para los ejemplos. Y posteriormente ya se pueden correr diferentes tipos de test, ya sean pueden ser test de integración, test de performance o test de seguridad, que es lo que Elvin les va a mostrar, ¿no? Entonces, básicamente, les muestro un ejemplo. Este build de este proyecto tarda unos 10 minutos, pero les voy a mostrar principal idea, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es modificar algo en el código. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente vamos a subir código a este repositorio de pruebas y por detrás esto va a ser todo, ¿no? Vamos a ver que en Jenkins en unos segundos se va a lanzar automáticamente un evento. Ya vemos acá, ya se ha lanzado automáticamente este evento. Y ya hemos visto, ¿no? Ya ha empezado a hacer build de la aplicación. Ya está buenísimo y va a empezar, ¿no? Esto va a tardar unos minutos, pero va a ser todo el proceso, ¿no? Luego va a desplegar y todo eso. Los detalles de la implementación básicamente es esto, ¿no? Les muestro el diagrama. Básicamente, toda la automatización del servidor, la instalación de Docker y todo eso está en este repositorio que que se los dejo. Está en GitHub, es público y tenemos esa parte automatizada con Ansible. Aquí tenemos diferentes roles, ¿no? Hemos automatizado, el Jenkins no lo hemos creado manualmente, lo tenemos automatizado, ¿no? La definición de certificados HTTPS y que se renuevan automáticamente también está definida en el repositorio. La instalación de Docker, la instalación de otras herramientas como WhatsApp, el Juice Shop, etcétera, todo está aquí, ¿no? Entonces, todo ese proceso lo hemos definido y automatizado con Jenkins. Por otro lado, los servidores, la creación de los servidores tampoco lo hemos hecho manualmente, ¿no? Hay varias charlas que van a ver que es sobre infraestructura como código para definir con Terraform y este es aquí hay un ejemplo súper sencillo de cómo crear estos servidores de manera automática como código, ¿no? Las entradas de DNS, etcétera, y ahí ya tenemos todo eso, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el flujo de una aplicación. O sea, la idea de DevOps no es solo tener el pipeline, ¿no? Es empezar a resolver problemas y automatizar cosas donde hay problemas, ¿no? Principalmente porque podríamos haber llegado a esto desde un inicio, ¿no? Pero la problemática podría haber sido otra. Entonces es muy importante primero identificar el problema, ¿no? Pero muchas veces se deja de lado lo más importante, que es la seguridad.
y es lo que Elvin les va a compartir ahora. Muchas gracias, Sergio. Eh, bueno, me toca compartir, denme un minuto. Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí, Gracias. Ahora sí. Gracias. Bueno, como mi compañero ya les había comentado, que es DevOps, ya viene la próxima etapa que se llamaría DevSecOps, lo más difícil de hablar, ¿no? Es la integración de un developer, uno de operaciones y una persona de seguridad. Y todas estas personas van haciendo una integración y una responsabilidad sobre las aplicaciones seguras. Hoy en día, en el desarrollo continuo, se debe aplicar el desarrollo seguro, ¿no? Y generalmente DevSecOps no es mágico y debemos tener en cuenta muchos puntos importantes, ¿no? Antes de aplicarlos al DevSecOps. Uno, debemos saber en qué posición estamos, si realmente nuestra aplicación es vulnerable. Ha habido casos de éxito y casos de error que les voy a compartir en las empresas que hemos estado trabajando y se ha visto la necesidad de implementar nuevas automatizaciones de seguridad. Primero vamos a empezar sobre el proyecto de OWASP, que es el Just Shop Project. Es un proyecto, una aplicación vulnerable que viene con un SQL injection, un cross-site scripting y algunas vulnerabilidades principales sobre el OWASP Top 10 que tenemos como estadística de OWASP, ¿no? Y bueno, este proyecto lo estamos presentando como una prueba de concepto. No podemos presentar, digamos, un proyecto de nuestras empresas por tema de confidencialidad, ¿no? Ahora, existen dentro del DevSecOps muchas tecnologías que se pueden aplicar en diferentes áreas. Nosotros nos vamos a enfocar en el tema de aplicaciones web. Entonces, como les dije, nos vamos a basar sobre las vulnerabilidades más importantes, ¿no? A nivel web. Existen herramientas como ser open source de OWASP. Esta herramienta es muy buena, muy potente para hacer un pen testing web, pero muchos DevSecOps se confían al utilizar una herramienta de este tipo. O sea, no estoy menospreciando que WhatsApp es malo, es muy bueno, pero le falta algunas funcionalidades a nivel de API. Por ejemplo, WhatsApp se puede, digamos, consumir directamente por Bash, por librerías de Python, por directamente con plugins de Jenkins. Y obviamente las nuevas aplicaciones que están saliendo ya no son las antiguas formas de desarrollo. Las antiguas se podían ver que es un post, un get, pero hoy en día ya se están implementando los famosos web service y muchas aplicaciones hacen consumo del servicio, ¿no? Y para hacer ese tipo de ataques se debe realizar un pen testing manual en no WhatsApp, ¿no? Se debe personalizar los payloads, apuntar a qué puntos vamos a hacer las intercepciones y un sinfín de personalizaciones dentro de la herramienta WhatsApp, ¿no? Entonces, generalmente el DevSecOps lo que hace, lo configura y a escanear medium o modo ataque y ya está. Entonces, eso sería de la parte de WhatsApp, ¿no? Ahora, les voy a mostrar la parte de Jenkins. Bueno,
Denme un segundito. Ahí está. WhatsApp, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo con WhatsApp, ¿no? Hemos colocado la aplicación que haga el modo scan dinámico y aquí está la consola y nos hizo un scan dinámico, ¿no? Como verán, y nos generó un reporte de seguridad, el cual nos manda un zip. Ahí está. Y como podemos ver, el último scan es el 12. Ahora, lo vemos acá, que hace el reporte, nos muestra que ha encontrado 3 vulnerabilidades, uno tipo medium y 2 low, ¿no? Pero aquí, digamos, no me muestra un SQL injection. Yo sé que la aplicación tiene una vulnerabilidad tipo SQL injection, el cual no lo ha detectado, ¿no? Bueno, ahora, a eso me refería, o sea, que no son del todo perfectas el tipo de DevSecOps en este tipo de herramientas, ¿no? Ahora, luego vienen herramientas como Burst Suite, que el cual no es open source. Si tú quieres usar la API de Burst Suite, tienes que comprarla, la versión empresarial, para consumir las APIs, ¿no? Eso sería muy, muy bueno, pero en las startups generalmente no compran, ¿no? Ahora, es muy buena esta herramienta, se las recomienda si en caso están empezando a utilizar herramientas de penetración para web. Luego viene el tenable.io. Tiene su propia API para poder escanear las vulnerabilidades según el top 10 de OWASP, ¿no? El cual este también tiene un costo y no es nada libre. Y vamos avanzando con este tipo de herramientas y nos llegamos a un punto donde necesitamos trabajar, necesitamos parchar nuestra aplicación. Aquí, por ejemplo, ya les había mostrado el WhatsApp, su scan, pero necesitamos experimentar nuevas formas de mejora continua en el tema de seguridad, ¿no? Para la aplicación. Y yo personalmente lo que recomiendo, el objetivo principal de el DevSecOps es desarrollar una aplicación segura. Y antes de implementar este tipo de DevSecOps, debemos hacer un pentesting manual. Una vez que se desarrolla un pentesting manual, se debe implementar la automatización de esos pentestings manuales específicos. ¿Y cómo se puede hacer? Han visto que hay herramientas que se cobran, se pagan y nosotros tenemos un abanico grande de herramientas open source. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tengo un scan de un fuser, ¿no? Que la herramienta se llama WFUS y como verán, acá tengo una tarea con WebFuse. Vamos a WebFuse, Fusing, y aquí está. Entonces, este WebFuse lo que me hace, está fuseando la primera parte de la página web, si es que tiene una carpeta FTP o si es que tiene algún archivo SQL que lo ha liberado en base a una lista de archivos específicos, ¿no? Está haciendo una consulta. Aquí, como verán, eh, en esta parte está consultando si tiene ese tipo de archivos. Tal vez a un desarrollador se le ha salido un punto SQL o un archivo sin permisos, si se puede ver, ¿no? Y ya vamos empezando a hacer ese tipo de scans automatizados, pero a un principio se realizó manualmente. Luego vamos avanzando y podemos implementar Nikto. Ustedes conocen, es una herramienta de escaneo web, el cual, miren, Nikto me ha detectado la carpeta FTP. Ahí está, FTP. Y como verán,
Y ahí tenemos un disclosure information, ¿no? Ahora, de ahí viene el famoso SQL Map. El pentester lo que hizo, realizó un SQL Map personalizado, detectó qué tipo de base de datos tenía, ha habilitado algunas opciones de tipo cast y bueno, ahí hemos programado el SQL Map dentro del Jenkins, el cual nos ha dado un resultado óptimo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver SQL Injection, ejecutamos y ahí empieza el SQL Map a trabajar, ¿no? Y ahí comienza SQL Map a descargarse la base de datos, a sacar las tablas, los datos y pasarlo, ¿no? A un archivo CSV y ya está. Entonces, eso se ha automatizado a nivel de seguridad. Vamos más adelante. Ahora, ¿qué más? ¿Qué pasa si esas herramientas no nos funcionan? Tenemos un abanico de herramientas. Existe Nikto, ya les había comentado, Arachne, SQL Map, OpenBAS, Webfoods, GoBooster, XSE, Nmap, Metasploit, y se puede automatizar este tipo de herramientas por consola, ¿no? Ahora, el objetivo principal de nuestro DevSecOps es parchar la aplicación en tiempo récord. Y como verán, el pentester realizó su pentesting a un principio, hizo su reporte y se automatizó todos esos ataques, el cual al pentester le dio tiempo para seguir con otras tareas, porque si no pasan estas tareas, los devs vuelven al rollback, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si esas herramientas no te detectan la vulnerabilidad específica? Ahí podemos entrar a jugar con el scripting pentesting, ¿no? Y existen diferentes lenguajes de programación que nos permiten hacer este tipo de pentestings. Tenemos a Python, tenemos a Perl, JavaScript, C Sharp, Bash, PowerShell, Go, uno de los principales para mí que son muy buenos para hacer pentesting. Por ejemplo, JavaScript es muy potente si quieres animarte a jugar con Facebook. Facebook dirán que es muy seguro, pero no es muy seguro, entonces puede jugar con muchas cosas. Cada lenguaje tiene su poder, su ventaja y se debe aplicar según la necesidad que tenemos, ¿no? Ahora, los libros que les puedo recomendar, si en caso se animan a desarrollar sus propios tipos de ataques a servicios específicos o aplicaciones web, son estos. Hay uno de Black Hat Go que ha salido recién, el Black Hat Python, ese otro libro de Shell Scripting y el de PowerShell. Ahora, vamos a ir por un simple ejercicio de SQL Injection. Ahora, acá, por ejemplo, tenemos el login. Entonces, vamos a hacer una prueba manual para hacerle un SQL injection, ¿no? Para romper la parte de la consulta. Entonces me permite ingresar al panel como administrador. Miren, perfecto. Entonces, ahora, ese tipo de ataque se puede programar inclusive. Y aquí tenemos un pequeño script. Eh, este está desarrollado en Python, el cual hacemos una consulta directamente al login. Tenemos una lista de payloads que podemos programarlos y inclusive podemos hacer los union más en otro archivo y vemos qué nos puede salir, ¿no? Vamos a ver, lo ejecutamos y tiene que salir los payloads que sí le acepta. Entonces vamos entrando a la consola y ahí va entrando, ¿no? Y ahí esos payloads sí han aceptado, han ingresado al admin. Perfecto. Entonces ya hemos armado nuestro propio script para hacer un ataque simple de SQL Injection. Ahora, el punto al que voy es que igual también podemos implementar ese tipo de seguridad de testeo, ¿no? El cual lo tenemos
acá y iniciamos el ataque, ¿no? Es algo sencillo, pero la idea es explicarles que no toda herramienta es perfecta, pero nosotros podemos personalizar este tipo de ataques a nivel web. Bueno, eso sería la parte de Python, ¿no? Ahora, como les había comentado, Sergio les ha explicado cómo es el DevOps y el objetivo principal es si un desarrollador se olvida el momento de subir un nuevo cambio al repositorio de código o por X motivo implementa una función peligrosa, se pueden desarrollar este tipo de tareas para que el Pipelin lo pueda, lo pueda escanear automáticamente. Y hay algo que quiero hacer notar es que no hemos implementado la parte de la mensajería de los reportes que nos han saltado. Eso sí es muy importante colocarlos en este tipo de DevSecOps. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sergio, sé que tenés presentación, estoy viendo a ver si tenemos acá preguntas. Tenemos una pregunta, dice, ¿solo el Python es utilizable para este tipo de ataques o existen otras IDEs o lenguajes de programación que se puedan utilizar? Como les había comentado en la presentación, existen un abanico de lenguajes, puede ser Python, Perl, C Sharp, Bash, PowerShell, de acuerdo a las ventajas que tú necesitas, de acuerdo a la fortaleza, ¿no? Eso sería. Em, El mismo participante nos pregunta eh, ¿qué recomendaciones le podemos dar para detectar un ataque de SQL injection? Lo más importante siempre cuando uno desarrolla se debe aplicar la validación tanto el cliente como en el servidor, ¿no? Es la regla de oro dentro de un SQL injection. Muy bien. Entre los participantes, ¿existen alguna otra pregunta? Tenemos unos minutos más para podérselas pasar a los disertantes. No hay más preguntas, entonces no hay más que agradecerles a Elvin y a Sergio. Nuevamente, una pregunta más de Juan Carlos. Eh, Pregunta cuál sería, mediante el método POSIX, no me queda claro cuál sería la pregunta, Juan. Si la puedes ampliar un poquito, te agradezco. Gracias. No, a ver si podemos hacer delay, así que demos unos segundos. Si no, Bueno, adicionando con estos proyectos que se están desarrollando, lo que sí podemos adicionar es que hay un sinfín de cosas que se pueden desarrollar. Hablando fuera de aplicaciones web, por ejemplo, se pueden hacer testeos de seguridad a nivel de red o un DevSecOps de scrapping, por ejemplo, tener, digamos, todas las IPs públicas del mundo y empezar a guardar la información en base a un escaneo con Nmap o MassScan. Entonces, hay un sinfín de cosas que se pueden realizar con este tipo de automatizaciones. La imaginación es el límite, ¿no? Eso sería, en conclusión, el DevSecOps para mí. no tienes algo más, preguntas que hicieron desde los participantes. ya, bueno, algo importante que adicionar es que, bueno, a medida que vienen surgiendo, podemos ir automatizando y poniendo reglas de seguridad a diferentes etapas del pipeline, ¿no? Ayer vi una charla súper interesante que en base a reglas y las políticas de seguridad de la empresa podían hacer pruebas antes de que cambios en Terraform, por ejemplo, se desplieguen, ¿no? En este caso, nos hemos enfocado solamente a ver
post-deployment, hacer pruebas, ¿no? Pero también se pueden hacer diferentes tipos de pruebas antes de durante la compilación del proyecto, pruebas de unidad. Se pueden hacer análisis estático de código, ¿no? Para evitar posibles vulnerabilidades, detectar patrones que no suelen ser, que pueden ser considerados malas prácticas en el código. Entonces, el pipeline puede ir creciendo a medida que el proyecto va creciendo y los problemas vienen, ¿no? Obviamente, entonces se puede meter a cada etapa del pipeline la parte de seguridad, compliance con políticas de seguridad, etcétera. Y el espacio para la siguiente charla y no atrasarnos. Y es, ¿cuáles serían las herramientas que se pueden utilizar o ocupar para auditar un código existente? ¿Se refiere a analizar código fuente directamente? Porque, Una pregunta que sí. bueno, existen diferentes métodos, uno de los cuales a mí me gusta mucho es hacerlo de la parte del desarrollo de exploits de ataque. Por ejemplo, yo puedo buscar un ejemplo, si tengo una aplicación en C Sharp con Win32, generalmente este tipo de aplicaciones se pueden hacer un buffer overflow y lo que podemos hacer es hacer una búsqueda de todas las funciones peligrosas que permiten hacer un buffer overflow de acuerdo a un scan de búsquedas por archivo, por código, ¿no? Eso sería un ejemplo, ¿no? Ahora, existen herramientas muy buenas que se pueden comprar el servicio y también utilizar las de open source. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la excelente presentación y el aporte que están haciendo a la comunidad. Damos Gracias así a por terminada ustedes. la charla Muchas de gracias a Elvin y ustedes. Sergio.